Mil gracias, el honor es mío. Es un gran placer poder contribuir en algo a esta tarea inmensa que tienen los chilenos de prender la luz para América Latina. Los necesitamos y cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar va a ser, es un gran placer. Bien, voy a compartir pantalla. Revoluciones tecnológicas y oportunidades de desarrollo. Mi idea es compartir con ustedes el hecho de que aprender de la historia nos permite abordar el futuro. Es sumamente interesante todo lo que podemos aprender mirando la historia. Aunque el progreso tecnológico en el capitalismo parece continuo, en verdad ocurre por sucesivas revoluciones tecnológicas de unos 50, 60 años. Y cada revolución al inicio trae tiempos muy difíciles de destrucción creadora, desigualdad y crisis, como los que hemos estado viviendo en estas décadas, antes de dar el salto a una época dorada que eleva nuevas capas sociales a la prosperidad en los países avanzados y cambia las oportunidades y las posiciones relativas en los distintos países en cualquier lugar del mundo. Y ese contexto cambiante del capitalismo mundial significa que no hay una sola fórmula para alcanzar el desarrollo. De hecho, las oportunidades son un blanco móvil que cambia de naturaleza en el proceso de difusión de cada oleada tecnológica. El comportamiento de las 4 revoluciones anteriores nos va a ayudar a entender el contexto actual y a identificar las oportunidades. Vamos a empezar por hablar sobre los patrones de difusión, que es lo que es común a la difusión de las revoluciones tecnológicas. Luego identificaremos la oportunidad actual para América Latina y finalmente cómo aprovecharla. Ha habido 5 revoluciones tecnológicas en los últimos 250 años. La primera fue la revolución industrial, máquinas con molinos de agua y canales. Los canales fueron la internet de la época. Cada revolución tecnológica tiene una infraestructura propia. Esa es una de las cosas comunes, es la estructura de cada revolución. La segunda fue la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril. En esa época, Chile logró construir con capital propio y con ingeniería propia, claro, aprendiendo de Inglaterra obviamente y de Estados Unidos, a casi 1000 kilómetros de ferrocarriles construidos totalmente en Chile, excepto por las ruedas, que fue lo único que importaron. Ese fue un logro muy importante. En la tercera revolución, la época del acero y la ingeniería pesada, eléctrica, química, civil, naval, una época de grandes obras de ingeniería gigantescas, canales, enormes edificios, túneles por donde pasaban los túneles para trenes larguísimos, complejos, pero fue la primera globalización. La primera globalización porque había telégrafo transoceánico, ferrocarriles transcontinentales de acero que eran mucho más rápidos, mucho más poderosos y mucho más durables. Por cierto que eso acabó con la industria del ferrocarril chileno porque las piezas de acero, todo podía ser traído en los vapores, porque el vapor fue el que permitió la verdadera globalización porque se podía ir de norte a sur en 2 semanas. Eso significó también una revolución en la agricultura y permitió que Chile, habiendo perdido algunas de las ventajas anteriores, se dedicara al salitre, porque fue importantísimo como fertilizante. Sin embargo, en la siguiente revolución, cuando vinieron los fertilizantes petroquímicos, perdió esa posibilidad, esa ventaja, pero ganó otra, porque en la época del petróleo, el automóvil, la electrificación y la producción en serie, la electrificación permitió que Chile se dedicara a producir cobre. Entonces, como ven, cada revolución tecnológica va trayendo distintas oportunidades y también destruyendo las oportunidades anteriores. Entonces hay que saber hacer esas transiciones.
Cuando llegamos a la quinta, la actual, la época de la informática y las telecomunicaciones, por supuesto, el mundo entero se da la segunda globalización. Globalización por muchas razones, pero la central es la posibilidad de las telecomunicaciones a lo largo del globo, que permite hacer cualquier estructura compleja de cualquier corporación en varios países al mismo tiempo. Eso simplemente simplificó todo eso. Y los containers y una cantidad de otras tecnologías que se reunieron para permitir ese proceso de globalización. Pero ustedes observarán que la flecha solo está a medio camino. Y esa es una de las cosas que les quiero decir, que la época de la informática y las telecomunicaciones solo ha llegado a más o menos la mitad. Ha tardado más que cualquier otra por muchas razones que no hay tiempo de discutir ahora. Si quieren me lo preguntan. Pero tenemos todavía la mitad de esa revolución por delante. Cada revolución va desde un proceso de gestación de las tecnologías que la van a conformar, que ocurren en la revolución anterior, a un proceso de agotamiento en el que ya no dan más ni en mercados ni en innovación, especialmente no en productividad. Y en ese momento entonces se crean las condiciones para la siguiente revolución tecnológica, que ya estaba en gestación, pero solo se convierte en una oportunidad extraordinaria que todo el mundo quiere aprovechar cuando las anteriores se agotaron. Entonces, ¿qué podría ser lo que ocurra cuando se agoten las posibilidades de la informática y las telecomunicaciones? Bueno, como siempre tienen que estar en gestación, uno no puede saber, pero siempre andan por ahí. O sea, todo lo que es hoy en día computadoras, solid state electrónica de estado sólido, todo eso estaba allí. En la época de la producción en masa se hacían radios pequeñitos con transistores, etcétera, y los computadores se usaban en los gobiernos y en las grandes empresas. O sea, todo estaba allí, pero para convertirse en una revolución tienen que pasar otras cosas. La próxima posiblemente sea la época de la biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica, materiales especiales, alguna combinación de esas cosas. Cada una de estas revoluciones representa un conjunto distinto de oportunidades abriéndose gradualmente a lo largo del proceso de difusión. Y la difusión de cada oleada sigue un patrón recurrente en el país centro. Empieza por, como les decía, con la gestación, empieza lentamente, se acelera y empieza a difundir y abarca toda la economía y gradualmente va llegando, finalmente va llegando a la madurez y vuelve otra vez a desarrollarse lentamente hasta que crea las condiciones para la siguiente. Y hay un traslape, se solapan la anterior y la actual y la siguiente. Las primeras décadas son un periodo de instalación. Cada revolución tecnológica pasa por 3 periodos. Uno es el periodo de instalación, luego lo que podríamos llamar un intervalo de relevo, que fundamentalmente recesiones de relevo entre el capital financiero como controlador de lo que ocurre a el capital productivo. Ese sería el tercero, el último periodo, es el periodo de despliegue, de propagación sinérgica, es en realidad la época de oro. Las primeras décadas entonces son un proceso muy turbulento y desigual de destrucción creadora, como lo llamó Schumpeter, es decir, lo nuevo destruyendo lo viejo. La tecnología se difunde en muchas direcciones en competencia feroz, forzando el nuevo paradigma contra el viejo, con polarización del ingreso. Es típico que haya polarización del ingreso. Termina con burbuja financiera, colapsos, y el intervalo de relevo se caracteriza por inestabilidad e incertidumbre, intranquilidad social, violencia, resentimiento y especialmente populismo. Cuando llegamos, por fin, gracias a todas estas cosas, los políticos, la gente de negocios, los empresarios, todo el mundo se da cuenta de que hay que hacer algo, y eso es lo que estamos sintiendo actualmente, la necesidad de un Estado proactivo que se moderniza a sí mismo y establece un juego ganar-ganar entre los negocios y la sociedad.
Las épocas de oro son un periodo en el cual ambos ganan. La sociedad mejora las condiciones de igualdad y los negocios se benefician incluso de ese hecho porque se crea demanda y hay condiciones de paz para desarrollar, para el empresariado desarrollarse. Es un periodo de construcción creadora porque hay sinergias entre todas las tecnologías. Las tecnologías nuevas se propagan a toda la economía en direcciones comunes, por lo tanto aprovechan los mismos suplidores, todo lo que necesitan está allí. Por eso es que la gente se queda pegada de una tecnología y no abre condiciones para las tecnologías nuevas hasta que no agota todas las posibilidades. En esas direcciones comunes se dan compitiendo en un contexto regulador estable. La estabilidad se hace sumamente importante, es parte esencial de la propagación sinérgica de ese periodo de despliegue. Es la época de oro, son el boom victoriano, la Belle Époque, el boom de la posguerra y, si Dios quiere, lo que podría venir ahora. Estamos posiblemente aquí. Yo pienso, dado los paralelos con el pasado, que estamos en un momento en el cual ya entendimos que hay que pasar a un periodo distinto donde hay direccionalidad y se daría la época de oro. Y las oportunidades en la periferia se abren o se cierran según el periodo y la naturaleza de las tecnologías, y su aprovechamiento depende de las condiciones previas y de la calidad del liderazgo. Tenemos un reto enorme por delante porque tenemos una oportunidad. Ningún país en la historia ha dado el salto al desarrollo o al liderazgo sin una promoción fuerte, clara e inteligente de la innovación por parte del Estado. En todos los países que han dado un salto, el Estado inteligente con una promoción fuerte ha estado presente. Si pensamos en los saltos al liderazgo mundial, Estados Unidos y Alemania, desde los años 70 del siglo pasado, en la primera globalización, se adelantaron a Inglaterra, la gran Inglaterra, que era la reina del mundo, que controlaba todo. Estados Unidos y Alemania, con ayuda del Estado, con enorme protección. En realidad, la protección en Estados Unidos duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Había protección, había condiciones, había todo tipo de ayudas, de apoyos. La educación fue importantísima en esos dos países, cosa que fue una de las debilidades de Inglaterra. Luego, cuando Japón dio el salto, empezando en los 50 hasta que llegó al crash de los 90, pero ya siendo el segundo país del mundo, el Estado, el MITI, fue importantísimo. En China, en la segunda globalización actualmente, bueno, no tenemos ni que discutir el rol del Estado, no siempre muy bueno, pero en términos del desarrollo, del salto que han dado, ciertamente el Estado ha tenido un rol importantísimo. Los saltos al desarrollo, Suecia y Japón, en la misma época en que Estados Unidos y Alemania se fueron adelante de Inglaterra, Suecia y Japón pasaron a ser países, dieron el salto al desarrollo. A Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur desde los años 50 hasta los 90 también dieron el salto al desarrollo, y hay suficiente literatura como para saber que en todos esos casos el Estado tuvo un rol importantísimo. En la mayoría de ellos, incluso en Corea, la banca era pública. Todo el sector financiero, imagínense ustedes lo que significa el poder que tiene un Estado que controla la banca. Y lo mismo hay en los otros países, niveles de control de la banca, no en Hong Kong, por supuesto. Pero ninguno lo ha hecho sin un sector privado dinámico. No es que el Estado lo hace todo de ninguna manera. Lo que hace el Estado es crear las condiciones, crear el contexto en el cual un sector privado dinámico entiende lo que tiene que hacer y lo hace. La fórmula ha sido Estado, direccionalidad, innovación, educación. Importantísimo el rol educativo en todos los casos que les he mencionado. Y por supuesto, el mercado funcionando en un contexto en el cual se beneficia de todas estas cosas y las aprovecha plenamente,
siempre en acción concertada público-privada en el espacio global. No es que el sector privado bueno, sí se le obliga en cierta forma, pero se le obliga a comprendiendo hacia dónde es que está yendo el país y en fin de cuentas entienden y se benefician. Hay también sobre eso mucha literatura. Esto significa que las oportunidades vienen y se van. Y si no se toman a tiempo, se pierden. Y lo que se gana en una etapa puede servir de base para aprovechar la siguiente. Pero también en algunos casos puede ser obstáculo. Miremos en qué consiste la oportunidad actual para América Latina. Casi toda Latinoamérica aprovechó la circunstancia favorable para la sustitución de importaciones en los 60-70. Esa fue una época cuando la revolución de la producción en masa en el norte llegaba a la madurez, con límites a la productividad, y enfrentaba saturación de mercado. Es decir, era necesario para el norte que el sur empezara a producir para el mercado interno, cerrado o protegido de tal forma que no le fueran a competir con los mercados que ya tenía. Ese otro modelo que fue producir en los países, digamos, del tercer mundo, que es como se llamaba en la época, para venderlo en los países originales, los países del norte, los países centro. Eso lo utilizaron los asiáticos, lo aprovecharon los asiáticos en los 80 y 90. Ellos fueron de la sustitución de importaciones que la aplicaron también a la exportación competitiva. Las razones para eso son muchas y son complejas, pero América Latina, bueno, el caso de Chile es especial porque ustedes pararon con Pinochet desde el 70, entonces, pero ya habían realizado 20 años de sustitución de importaciones y ya tenían una cantidad de ventajas que mencionaremos en un momento. Hoy, la confluencia de las TIC, la revolución informática, la emergencia climática y la reconstrucción post-COVID abren una nueva oportunidad. ¿En qué consiste? Una economía globalizada necesitando recursos naturales, biológicos, energéticos y mineros. Y cada vez más se unen biológicos, energéticos y mineros. Y mercados segmentados de todo tamaño y acceso a redes globales, con crecientes requisitos por biodiversidad, cambio climático y equidad social, la llamada ASG, y las corporaciones B, todas estas cosas. O sea, está ocurriendo en el mundo una cantidad de fenómenos que permiten pensar en una oportunidad, recursos naturales, más tecnología, más inclusión para un desarrollo ambiental y socialmente sustentable. ¿Qué condiciones tenemos nosotros? ¿Cuál es el contexto para decir que América Latina lo puede aprovechar y otros países no necesariamente? Bueno, el legado de la sustitución de importaciones en servicios, en industrias de procesos, infraestructura, comercio, banca, contactos internacionales, etcétera. Muy interesante que la sustitución de importaciones, que era acerca de manufactura de fabricación, en realidad eso era una cosa que sirvió de acicate, sirvió de estímulo para que se desarrollara todo lo que necesita una economía mucho más avanzada, a pesar de que eso no fue, de que no aprendimos demasiado de fabricación, una que otra cosa en algunos que otros países. Y también una red avanzada de telecomunicación que, claro, se hizo más tarde, pero en este momento ya América Latina la tiene en casi todos los países. Y por otra parte, personal calificado, una amplia clase media, también resultado del periodo de sustitución de importaciones y lo que le siguió. Acceso a tecnologías genéricas, las TIC, la biotecnología, la ciencia de materiales, etcétera, y a información y comercio por Internet. O sea, teniendo las telecomunicaciones y teniendo el personal que es capaz de acceder a estas tecnologías, es muchísimo lo que se puede hacer en América Latina, que no necesariamente se hace en países menos desarrollados, que no han llegado al estadio al que llegó América Latina en estas últimas décadas, o en unas cuantas décadas, en el último medio siglo. Con políticas adecuadas es posible crear una economía rentable, sustentable e innovadora con alta calidad de vida, tanto rural como urbana. Ya les hablaré de eso.
con recursos naturales. ¿Y la maldición? Pues no, con recursos naturales sí. Las ideas sobre el rol de los recursos naturales en el desarrollo han cambiado históricamente. Fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX fueron una enorme ventaja, un activo importantísimo para el desarrollo y para su financiamiento. Ya les mencioné Estados Unidos, pero también Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, los países escandinavos. Los del sur, por lo de la globalización que les dije antes, de los vapores que subían y bajaban, y fue posible entonces toda una cantidad de desarrollo en los países del hemisferio sur, Chile incluido. La posguerra los convierte en desventaja, porque en los 40-50 la ventaja pasa a la industria manufacturera con energía y materiales baratos. Por eso fue que nosotros no pudimos hacer mucho y por eso es que se convierten en desventaja, porque era importantísimo que fueran baratos para la producción en masa, que significaba el uso de materiales en cantidades enormes para producir muchísimos bienes fabricados, preferiblemente para botarlos. Tijeras de precios fue lo que entendieron Prebisch y Singer, y fue precisamente eso, que la industria manufacturera con mano de obra cara lograba crecer, mientras que la energía y los materiales tenían que ser baratos, y había una cantidad de condiciones, incluso subsidios para las empresas productoras, de tal forma que mantuvieran los precios bajos. Enfermedad holandesa, maldición de los recursos naturales, bueno, todo ese periodo tuvo que ver con esa desventaja. Pero desde los 2000 se han convertido de nuevo en ventaja, desde que entendimos toda la transición que hay que hacer ahora. Y el patrón actual de globalización cambiará inexorablemente. Los efectos visibles del calentamiento global están creciendo, el costo creciente de riesgos y externalidades, las tensiones geopolíticas, la inseguridad de suministro, que se vio claramente durante la pandemia y ahora está ocurriendo con la guerra. Se está dando un cambio radical en las ventajas y costos relativos de la producción, transporte y distribución de bienes tangibles. Porque claro, los bienes intangibles son cada vez más baratos, los bienes tangibles tienen toda esta complejidad que exige que se cambien, porque las ventajas y los costos relativos han cambiado. Esto va a llevar a un cambio en las políticas gubernamentales cada vez más intenso y a su vez a un cambio en las estrategias de negocios, de tal manera que probablemente vamos a ver una reespecialización geográfica y reubicación masiva de la producción física en redes óptimas, locales, regionales y globales. Es decir, la probabilidad de que sea más conveniente procesar en el país se va haciendo cada vez más alta. Pensemos entonces en una estrategia sistémica basada en los recursos naturales. Tiene que abarcar toda la red, desde bienes de capital y servicios hasta empaque y despacho. Pensemos en una producción sustentable de recursos naturales. Eso requiere hacia arriba, ir aguas arriba, inversión, incluyendo exploración, equipos, insumos. Todas estas capacidades, todas estas posibilidades se abren y debemos explorarlas. Y luego procesamiento por diferentes caminos, según de lo que se trate, empaque y marcas. En algunos casos hace falta, claro, con los minerales no necesariamente, pero con productos biológicos probablemente sí, agroindustria, etcétera, transporte, mercadeo, distribución, todas estas cosas, desarrollarlas, introducir tecnología, porque todo eso se interconecta con una infraestructura técnica, equipamientos, insumos, servicios, investigación y desarrollo de ingeniería necesarios para ir avanzando en toda esta enorme red sistémica basada en los recursos naturales. Y eso implica que hay interacciones de todos los integrantes de la red en un sistema de aprendizaje e innovación público-privado. Hay un aspecto muy importante de lo que está pasando en los mercados mundiales, que es la hipersegmentación. Es algo que podemos aprovechar. Si nos colocamos en la esquina commodity, donde los productos compiten en precios y
alto volumen, estrecho margen, nos podemos mover hacia arriba, alta rentabilidad, pequeñas cantidades, calidades especiales, tecnología, a nichos de especialidad cada vez más numerosos, o en la otra dirección hacia los bienes a pedido con competencia en adaptabilidad, el área de custom made. Esto está ocurriendo por igual en insumos, manufacturas y servicios y en cada una de las actividades de la cadena de valor. Vamos a ver algunos ejemplos de posicionamiento. Si empezamos por los básicos, mineral de cobre, carne, soya, salmón, harina de pescado, astilla de madera, televisores, discos duros, es decir, hoy en día una gran cantidad de productos, prácticamente todo lo que se está produciendo en China, hasta los teléfonos celulares, ya se están convirtiendo en commodities. Los call centers, el turismo de playa, todo eso son commodities. Nos movemos hacia los especiales. Alimentos orgánicos, frutas gourmet, carne de laboratorio, biomateriales, madera certificada, como están haciendo ahora los noruegos también construyendo rascacielos de madera, cosa asombrosa, con madera antiincendios, aleaciones para usos específicos, cobre verde trazable, hidrógeno verde, vinos de alta calidad, bombas de agua para minería, turismo de aventura. Estoy tratando de incorporar algunos de los ejemplos chilenos con ayuda de algunos amigos. Productos adaptados, custom, software de visualización remota, materiales a la medida, interpretación de datos a distancia, servicios personales, sistemas de desalación y agua compartida en áreas mineras, turismo de salud, como las operaciones de cadera en la India, se llevan aviones enteros de gente para operarse de la cadera y ya le dan no solo la operación y el ejercicio, sino también turismo y los traen de vuelta y les cuesta menos que el sector privado. Y también una cosa que es a la vez especial y adaptado, que son los productos únicos, como los grandes edificios tipo Estadio de Beijing, instrumentos para bio y nanotecnología, que eso es minas subterráneas de gran escala, como Chucky y el Teniente, turismo en Isla de Pascua, en Torres de Paine, tours astronómicos. Hay una sola Isla de Pascua, hay un solo Torres de Paine. Entonces, organizar el turismo allí significa que yo sé que ustedes están haciendo mucho en turismo, o sea que allí lo que tengo que hacer es felicitarlos, pero es importante tener una idea de cómo es que se distribuyen esas nuevas oportunidades, de qué manera logramos los avances mediante un reposicionamiento apropiado, apoyándose en lo aprendido y en las ventajas ya construidas. O sea, no es que uno abandona lo que está haciendo, uno sigue haciendo, pero va aumentando la tecnología que le va agregando a todo lo que se produce en lo que ya conoce. Otro elemento son las múltiples oportunidades para empresas pequeñas. Pero las pymes tradicionales y las EPIC son muy distintas y necesitan apoyos diferentes. Las condiciones favorables para las pymes, pagos y compras por internet, plataformas y redes de cooperación, las tiendas especializadas en todo el mundo para cosas especiales, demanda de nichos, aun si están dispersos, transporte de pequeñas cantidades a costo razonable, demanda creciente de servicios personales locales como salud, entrenamiento, etc. Ellos requieren leyes inteligentes y apoyo técnico y financiero para crear una multitud de pymes rentables y empleadoras en todo el territorio. Las EPICs, que son las empresas pequeñas e intensivas en conocimiento, son la infraestructura técnica, son los servicios especializados que todo el mundo necesita para entrar en esta revolución tecnológica, los inversionistas extranjeros las requieren y hay gran facilidad de exportación de servicios high-tech. Pero para ello se requieren formas imaginativas de darles apoyo financiero y adecuado, porque las EPICs tienen ingresos irregulares y mucho capital humano y poco capital físico. Entonces los bancos no saben exactamente cómo financiarlo. Tenemos que encontrar la manera de hacerlo bien. La cooperación de las EPICs con las grandes empresas exportadoras resulta en beneficio mutuo y catapulta a las pequeñas al mundo. Si tomamos las grandes empresas extractoras y o procesadoras de recursos naturales extranjeras o nacionales, sea agricultura o minería o lo que sea, sus actuales mercados de exportación, si tenemos clústeres locales de empresas o instituciones de investigación, producción y servicio de alta tecnología
conectada con empresas similares extranjeras, podemos lograr nuevos mercados especializados adicionales, algunos por las empresas con ayuda de las EPICs y otras de las EPICs mismas. Hay que aprovechar esa hipersegmentación de los mercados para multiplicar la infraestructura técnica. Y las empresas van del aislamiento a la inserción en redes locales y globales a lo largo de cadena de valor alrededor de una gran empresa, o forman redes, clústeres, plataformas de empresas pequeñas o medianas, donde tenemos a lo largo de la cadena acuerdos desde los insumos iniciales hasta la distribución final, las grandes empresas con desagregación interna, externalización, diversas formas de inversión conjunta, contratos o colaboración local o a distancia. Las empresas grandes aprenden a armar esas redes que las apoyan y muchas veces tienen especialidades que la empresa no puede tener. Y las redes o clústeres combinan cooperación y competencia generalmente. Una incorporación inteligente a redes adecuadas brinda muchas ventajas y es importante facilitarlas, promoverlas y apoyarlas. Pero sea cual sea la forma de la red, el sistema de innovación necesita tener conexiones más o menos fuertes con las instituciones de ciencia y tecnología y con las empresas técnicas y las EPICs. Entonces, las empresas y redes productivas necesitan de las universidades, los laboratorios de investigación, las empresas de consultoría, los servicios técnicos y las empresas de ingeniería. Y esas empresas, servicios o instituciones tendrán mayor o menor nivel de competencias. Y los procesos exitosos de desarrollo cuentan con redes cada vez más competentes y con fuertes interconexiones. A diferencia de la fuerza homogeneizadora del modelo de producción en masa, este paradigma facilita entonces, por todo lo que les he dicho, la coexistencia de gran variedad en todos los terrenos, desde la empresa gigante global hasta la microempresa local, desde la más alta tecnología hasta la más tradicional. Las cosas orgánicas son tan importantes y tan rentables como las de alta tecnología. Desde los productos superprocesados hasta los orgánicos, desde lo más intensamente urbano hasta lo auténticamente rural, desde lo contaminante hasta lo ambientalmente sano, mejor que eliminemos lo contaminante, desde lo estandarizado hasta lo hecho a la medida, y eso abre un amplísimo espectro de oportunidades y exige heterogeneidad institucional para el manejo de las políticas. Entonces, ¿cómo aprovechar la oportunidad? Como las industrias de procesos no emplean mucha mano de obra, hay que perseguir dos metas distintas y complementarias: crecimiento económico sustentable junto con posicionamiento global, junto con pleno empleo y bienestar para todos. Establecer una estrategia dual con políticas y redes de apoyo diferenciadas, eso implica dos modos distintos e integrados de abordarlas. Miremos el modelo dual integrado con procesos convergentes de crecimiento e innovación sustentables. Si miramos a los sectores fuertes de alta tecnología, remolque del crecimiento, se formarían redes productivas sustentables alrededor de los recursos naturales constantemente modernizadas, y esas son las que proveen tecnologías competitivas para los mercados globales. Pero por otra parte, las economías locales especializadas e interconectadas a todo lo largo y ancho del territorio, con desarrollo diferenciado de cada porción, basado en la vocación productiva local, identificada o promovida con ayuda de los gobiernos locales para el mercado interno o para la exportación, y apoyado en acceso pleno a Internet. Obviamente, si no se tiene Internet en todo el territorio de alta calidad, todo esto no es posible. ¿Cuál es el objetivo de los sectores remolque? Bueno, crecimiento, generación de divisas y enriquecimiento de quienes toman los riesgos correspondientes. El objetivo de esta parte de la economía de abajo hacia arriba es elevar la calidad de vida de todos los habitantes urbanos y rurales. Es decir, estas economías locales son una buena parte, y eso implica no solamente en el campo, estamos hablando de las ciudades, las zonas pobres de las ciudades también, con un Estado promotor, activo financiador y facilitador de consensos y de iniciativas locales, con políticas diferenciadas, capital humano, fondos, infraestructura física y técnica en ambos lados.
¿Cuáles son las ventajas del modelo dual? Bueno, aprovechamiento pleno de los recursos naturales en todo el territorio, mejora del nivel de vida rural, reducción del flujo a las ciudades y del hacinamiento, reducción de la economía informal, rescate de valores culturales y comunitarios locales, estímulo al emprendimiento, posible atractivo para el trabajo a distancia, la gente que se puede mudar al campo y hay todo tipo de posibilidades de transformación en términos también de movimiento de la ciudad al campo y no solamente lo que siempre ocurría antes. La Internet posibilita superar el aislamiento geográfico y la diferencia campo-ciudad, pero su aprovechamiento supone un enorme esfuerzo educativo y de apoyo y un marco institucional adecuado. ¿Qué significa eso de un marco institucional adecuado? Una institucionalidad dual para la estrategia integrada. El marco institucional complementario para los sectores remolque de avanzada y un marco institucional de promoción y apoyo directo al desarrollo territorial de base. El de los remolques brindando apoyo político y en las políticas, promoviendo sinergias, negociando con otros gobiernos, realizando I+D e inversión complementaria y de avanzada, apoyando en otros aspectos identificados por las empresas líderes mismas y creando un marco fiscal y regulatorio fuerte, claro y estable, inteligente, aceptable, con planes ambiciosos. En cambio, el marco de base hay que ayudar a identificar oportunidades y nichos, promoviendo su aprovechamiento, brindando apoyo técnico y financiero para desarrollar los negocios, las organizaciones sociales y las innovaciones necesarias, organizando el entrenamiento requerido y ofreciendo el apoyo técnico que puedan necesitar los nuevos emprendimientos. Con competencias diferentes, estas dos instituciones requieren competencias completamente distintas, distinto tipo de personal, con diversas formas público-privadas de colaboración y fortaleciendo política y económicamente a las regiones y las localidades. Dar un salto al desarrollo sustentable con equidad mediante una estrategia en dos tiempos. Lograr el crecimiento ahora con base en la doble oportunidad para los poseedores de recursos naturales creada por la globalización, el paradigma de las TIC y la transición verde. Y prepararse para dar el salto con la próxima revolución tecnológica, desarrollando ahora capacidades, empresas y redes locales y globales en los sectores del futuro. Posiblemente biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica, materiales a pedido, etc. Y eso fue lo que hizo Asia con la revolución de las TIC, los 4 tigres, pues sin haberlo planificado. Aprovechemos la lección y no desperdiciemos la oportunidad. Ellos habían empezado, cuando hicieron su sustitución de importaciones, también hicieron la sustitución en el área electrónica. Entonces, ¿quién lo hace? ¿El Estado o el mercado? Pues los proyectos nacionales exitosos tienen un patrón común. Aprovechan una oportunidad, las instituciones adecuadas de promoción y apoyo elevan la capacidad técnica del Estado para realizar grandes proyectos u objetivos, como diría Mariana Mazzucato, organizándolos en misiones, recursos humanos empresariales y técnicos a diversos niveles, acceso a tecnología, comprándola o robándosela, como hicieron en muchos casos los asiáticos, haciendo ingeniería reversa, alianzas técnicas y comerciales y financiamiento, direcciones claras, con políticas fuertes, generando sinergia, consenso estable. Ya van 2 veces que digo políticas fuertes, porque realmente cuando uno estudia la historia, cómo fue que hicieron los países que saltaron, todos los países que dieron salto, tenían muy claro a dónde iban y lograban que el sector privado fuera en esa dirección. Entonces, ni el Estado ni el mercado, sino ambos apuntando a un rumbo de consenso. Muchas gracias.